recorrido, pasado lo que era la tríada, qué alcance tenían las variables generales, tiempo, lugar y persona, y habíamos también podido ver algunos aspectos que tienen que ver con la causalidad, ¿verdad? El modelo de la tríada y el modelo de causas componentes con algunos elementos característicos. Dijimos que a través de estas variables, las epidemiológicas, persona, lugar y tiempo, nosotros podíamos describir o destacar cualquier evento y si necesitamos complementar, agente, huésped y medio ambiente perfectamente nos podrían dar información adicional. O sea, cualquier evento clínico epidemiológico se puede describir con estas variables porque obtenemos de ellos las características que podemos dar como definición. Nuestra tríada, huésped, el humano, el agente de acuerdo a su vitalidad o no, biológico o no biológico, un medio ambiente y en la tríada modificada algún intermediario, en este caso, por ejemplo, un vector, que ahora vamos a aprender más adelante qué significa obtener un vector. En esta lámina lo que trato de darle un valor que tiene presentarla ahora y proyectarla hacia adelante. Y tiene que ver que estas variables básicas, el lugar, persona y tiempo, nos permiten ser o utilizarlas para hacer mediciones en algún tipo de estudio. Por ratio es un indicador que vamos a repasar, que es un indicador de asociación, el riesgo relativo, o la razón de tasas, que son utilizadas como medidas matemáticas para tratar de comprobar el grado de asociación, fuerza de asociación entre una causa y un efecto, y la medida de impacto, que son una función, un riesgo atribuible, tanto sea el riesgo atribuible o el riesgo atribuible proporcional, sea esto en una población muestra o en una población total. Tenemos que asumir que definitivamente cuando uno quiere explicar algo no tiene una sola causa o un solo factor para decir, oiga, por culpa de es todo el problema. A veces tiene que, además de existir ese factor, una combinación de otros factores son los que permiten que algo ocurra. Entonces, por algo se lo llama modelo multicausal. Se aplica a cualquier modelo de enfermedad y además hay que tener en cuenta que cuando esta combinación de factores logran, digamos, una medida mínima combinable, si quisiéramos ponerle un sinónimo que uno podría decir, logran la dosis mínima, por decirlo, se combinaron, se podría producir con esas condiciones el efecto, cuando actúan en conjunto. Eso es lo que soporta el mecanismo multicausal. Esto nos lleva al modelo de causas componentes. Componentes porque dice, bueno, todo aquel factor, atributo, característica que está relacionado con el problema, lo vamos a llamar componente. Componente de ese evento. Y en esto hay dos categorías. La causa llamada suficiente, que por más que diga en singular no significa que sea una, sino una combinación de factores que cuando están en conjunto, mínimamente esas condiciones marcan que puede producirse la enfermedad. Estas claramente representan la manera en la que ocurre, por lo tanto dan el mecanismo causal. Y, como hemos dicho, una causa suficiente, aunque esté en singular, es un conjunto de causas componentes. Cada causa o cada característica a la cual le podemos atribuir la causa se llama causa componente. Además de ser la causa suficiente, en algunos casos, preferentemente cuando tratamos de enfermedades transmisibles, vamos a encontrar otra categoría que se llama causa necesaria. Necesaria viene de que es, y a pesar de la combinación de factores, es una causa que siempre debe estar presente, si no, no podría ocurrir. Como acabo de decirles, el modelo de causas necesarias es el que mejor explica las enfermedades transmisibles, porque dependen de un agente biológico. Entonces, imagínense una tuberculosis pulmonar sin bacilo del Koch. Imposible. No lo hay, ¿no es cierto? O cualquier otra enfermedad que depende de ello. No hay COVID si no hay SARS-CoV-2, virus 2, no existe. Entonces, de alguna manera, lo que explica la causa necesaria es aquella causa imprescindible en la combinación de factores que ustedes vean que siempre debería estar.
¿Puede ocurrir en no transmisible? Sí, por si acaso que sí, porque hay una enfermedad de transmisión genética, que si no está el factor genético, no hay trisomía 21, no hay Down sin trisomía 21, ¿cierto? O no hay Turner sin trisomía 17. Es imposible. O sea, es una característica que se tiene mínimamente que cumplir. Entonces, a eso es lo que llamamos causa necesaria. Suficiente es que se combinen junto con esto y que produzcan la enfermedad. Si lo tuviera que explicar en un modelo gráfico, ustedes se fijarán que para una enfermedad puede haber esta causa suficiente. Recuerden que es un conjunto de factores que están identificados con estas letras. Y si ustedes vieran esto, ¿dónde o cuál sería mi causa necesaria, la imprescindible? ¿Cuál sería en mi modelo? ¿Cuál les parece que sería? ¿O qué letra? ¿Cómo? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es la que se repite en los tres? Correcto. Ahí está nuestra causa necesaria. ¿Y qué son las otras causas componentes? ¿Qué quiere decir esto? Mirá, me tocó este caso, pero oye, no me produjo esto como vos dijiste, pero sí encontré esto. Cuando vos lo dices, sí, estoy de acuerdo con vos en el diagnóstico, pero a mí me pasó otra cosa, excepto que esta sí se repite. Y el otro viene el colega y dice, sí, tengo el mismo diagnóstico, pero resulta que todo combinado, sí repito la que vos me estás diciendo, pero cumple con eso. Esto quiere decir además que lo que ustedes, por ejemplo, leen en un libro o aprenden cotidianamente, no se presenta como en el libro todo florido, como solemos decir en clínica, con todas las luces. Muchas veces el modelo, teoría de la enfermedad, empieza monosintomático, oligosintomático, una o dos cosas, hasta que en algún momento por ahí aparecen todas. Entonces el ideal no existe. A veces no nos lo explican cuando aprendemos medicina. Si vos lees todo el libro, decís, todo esto tiene síntomas. Pero cuando lo ves en la vida real, dices, no, pero ¿cómo hizo el doctor? Tiene dos síntomas, un signo y dos síntomas, ¿cómo hizo? Si acá hay 5 o 6. Es porque la dinámica de la enfermedad hace que al ser multicausal no siempre se presenten tan fácilmente. Lo que sí queda claro es que si pueden identificar la causa necesaria, en el modelo de enfermedades transmisibles, por ejemplo, es mucho más fácil. No está el bicho, no hay forma. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el modelo de causas componentes? Doctor, una consulta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el componente necesario y el componente suficiente? Bueno, sí, buena pregunta. El necesario es el que sí o sí tiene que estar en la combinación de dos. Su presencia per se, ocurrido el hecho, ¿no? Ocurrido la enfermedad, es el que siempre identificás, aunque, como decíamos, tenés observadores con un tipo de diagnóstico encuentren diferencias entre sí. Mirá, yo lo encontré con fiebre, yo lo encontré con dolor, yo lo encontré con cefalea. ¿Cómo hiciste? Pero todos tienen en común lo mismo. Un factor se repite en cualquiera de las combinaciones. Eso se llama necesario. Si no está, no hay producción de la enfermedad. Vos lo relacionás directamente. Ahora, la causa suficiente tiene que ver con el espacio-tiempo y la cantidad, digamos, consistencia, proporción, digamos, en este todo. En esta hay un poco de D, un poco de B, y juntas más la A, causa suficiente. Se juntaron sí. Y está la A. Acá pasó lo mismo, pero ya no son D, C y B, sino J, C y H. Bueno, puede repetirse, pero esa siempre está. Entonces ahí es esto suficiente, esto suficiente, porque produjeron el diagnóstico de la enfermedad. Y en este caso, a partir de que eso ocurra, encontré el factor común. En todas figuras, a pesar de incluso algún desconocido que no puedo identificar, pero siempre hay un factor que se repite siempre. Lógicamente, en el modelo por ahí que están aprendiendo de anatomopatología o fisiopatología, pueden llamarlo, si ustedes quieren, ese componente patognomónico que siempre debería identificar. Lo que pasa es que sería muy facilista en mi parte decir que es patognomónico, porque no siempre se puede decir eso, sino que, bueno, evidentemente lo patognomónico es una característica que da la especificidad, es particular a esto, no se da en otra situación. Entonces uno dice, es patognomónico porque es particular, es específico, como lo que habíamos hablado la semana pasada, es específico y sabemos que si aparece este no es otro diagnóstico. La ventaja de tener ese factor es que puedo descartar todo lo demás, ni me preocupo. Estoy seguro que es eso porque está este factor, si no, no habría. Por ejemplo, aunque es posible, pero la hemofilia es una enfermedad transmitida genéticamente, ¿cierto? Pero la transmisión es de
mujer al varón, el varón manifiesta clínicamente, la proporción es bajísima para mujeres, casi improbable que haya una mujer hemofílica. Pero sí una mujer con el gen que lo porta, pero el varón es el que la padece, el que la presenta. ¿Recuerdan lo que es la hemofilia, cierto? Es un trastorno en el mecanismo coagulativo, o sea, no puede coagular. Se desangra. Un desastre. ¿Qué le falta? Uno de los componentes, el factor 10 de Hageman, uno de esos es la cadena de producción del tapón del coágulo, la cadena de coagulación, y no coagula nunca, se desangra la persona. ¿Sí? Por eso hay que reponerlo artificialmente. Entonces, hay un componente genético y se manifiesta de una manera determinada, pero tiene que estar. Si no, no funciona bien. No sé si respondí a su pregunta, pero queda claro que vos fíjate que te pueden tocar cualquier combinación, por eso les advierto, cuando lean el libro está bien que aprendan el cuadro completo, pero en la vida real, cuando lean la historia clínica o la hagan ustedes, la lean de otro, van a ver que dicen, pero el orden no pareció así, o este tuvo un síntoma, este tuvo otro, o tuvo dos, o tuvo tres. Claro, va a aparecer uno que tiene todito, ¿cierto? Como dicen, todo, de todo. Pero generalmente esto está asociado a una evolución en el tiempo a veces, o a una suelta situación de azarosa, como toque, como les puedo decir, cuando enseñamos muchas veces no le explicamos esto. Si te preguntamos en el examen, ¿cómo es el cuadro de esta enfermedad? Esto, así. Y cuando la ves, pero no es tan así. Están, pero no siempre se presentan de la misma manera. Esta es una de las explicaciones por las cuales pueden tener muchas causas componentes y alguna que otra necesaria. Hay factores que afectan o representan las causas componentes. Obviamente, si definimos que agente, huésped y medio ambiente forman parte de nuestra actividad epidemiológica junto con persona, lugar y tiempo, tengo que poder definir que estas características están relacionadas al que posiblemente me esté afectando, sea biológico o no biológico, a nosotros mismos, huéspedes, posibles o no, potencial o no, o algo que lo rodea de esto y afecta la relación entre los factores y nosotros mismos. Por ejemplo, la tuberculosis, les mencionaba, tiene causas componentes y tiene una causa necesaria. ¿Cuál sería la necesaria? Exactamente. Pero no significa que vos tengas el bacilo de Koch y te enfermes, ¿cierto? Necesitas reunir un conjunto de factores por los cuales el bacilo aproveche. Como tener contacto con el bacilo. ¿O han tenido algunos aquí contacto con el bacilo de Koch? ¿Algunos aquí? Toditos. Mírense en el antebrazo, el brazo, el deltoide. A los que le dejó marca, no como a mí que no me dejó, me volvieron a pinchar. La BCG, cuando somos bebés, pensando en el hospital de mercados, como ganado, digamos, es consecuencia de que una partícula antigénica, que no se toma atenuada, provoca el contacto. ¿Para qué? No para que no enfermemos, porque ya sabemos que el vacunado puede enfermar de tuberculosis. Sí, claro que sí. La vacuna en su mayoría no tiene el fundamento de que no enfermes al 100%, pero sí evita que te mueras o que tengas una forma real o que te mueras. Esa es la idea de la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, a pesar de haber tenido contacto, o a pesar de que tenga alguna circunstancia, tienen que cumplirse algunos factores, inclusive alguna situación social. Resulta que hay un factor socioeconómico que afecta mucho a la tuberculosis, muy sensible, que es la pobreza. Porque la pobreza genera que no me puedo alimentar correctamente. Tengo déficit calórico o déficit de calidad dietética, ¿no es cierto? O puedo vivir muy hacinado en un lugar, donde por ahí más tuberculosis, vas a la cárcel y te encontrás VIH y encontrás tuberculosis a la pobreza, todo el mundo vive acumulado en un lugar poco higiénico, poco ventilado, etc. Entonces, esas causas componentes, más la del individuo y el micobacterio, cuando ciertamente se combinan, cae. Imagínense nosotros sin tener mucha idea de esto, y se lo digo con mucho cariño, cuando cursaba enfermedades infecciosas ya por los años, 5 años en la facultad, y entonces me llevaron al hospital infectológico, me llevaron. Yo me acuerdo, digo, con tuberculosis en esa época, en todos los casos, hay un hospital infectológico, cosa que Bolivia es uno de los pocos países sudamericanos que no tiene un hospital de enfermedades infecciosas dedicado. Si van a cualquier otro país, por lo menos hay un instituto de enfermedades infecciosas, y en el cual entramos a una sala que eran todos TB, todos tuberculosos. Y algunos dudaban, porque el profesor dijo, ese es uno competente, está vacunado.
si no tiene una gripe o una enfermedad con la cual no te dejaría entrar, porque estás con un problema de inmunidad, estás afectado por otra enfermedad, puedes entrar tranquilo, aunque el paciente tosa ahí al lado tuyo, primero porque es un ambiente ventilado, está medicado el paciente y vos sos inmunocompetente. Por lo tanto, la probabilidad de que nosotros adquiramos la enfermedad era realmente baja. ¿Me hago entender? Entonces, la realidad marca que aquí el micobacterio no es la causa necesaria y todos estos que son causas componentes. Se tienen que combinar. Y así todo aparecen también los signos de interrogación. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de atender, con mi rotación del centro de primer nivel, una paciente de clase media, Carmen, nunca me olvido más de ella. Acá estuvo otro señor, porque los raros es como la ley de Murphy. Si les toca un caso raro de algo, en las próximas entre 48 y 2 semanas esperen otro parecido. No lo duden porque pasa. Así que cuando empiecen a tener experiencia en 12 clínicos, si aparece algo que habitualmente no sucede y sucede, estén atentos, estudienlo, porque en ese poco tiempo va a aparecer uno que se parezca. En este caso es Scarlett, tiene una tuberculosis, pero está pulmonar, en el nivel del riñón. Y al poco tiempo me cae un tal José no sé cuánto, con una inflamación del testículo y tenía una tuberculosis, o una orquitis por tuberculosis. Orquitis es la inflamación del testículo. Yo pensé que era un cáncer, estaba asustadísimo. Pero cuando me dieron el diagnóstico, prefiero que me diagnostiquen tuberculosis que tener un cáncer. ¿No es cierto? Entonces, las cosas raras pueden suceder, ¿sí? Cuando son así, bueno, como verán entonces, causas componentes, causas necesarias. ¿Sí? No sabemos cuál es la dosis, no, porque la combinación, recuerden, depende también de nuestra capacidad de enfermar, nuestro estatus, nuestra edad, nuestro estatus inmunológico del momento. Entonces siempre uno tiene que estar. Siempre tener ese cuidado cuando, y pensar también bien, cuando ustedes se encuentren clínicamente con las cosas, que no siempre el paciente puede venir por una cosa, pero puede tener otra escondida. Entonces, la pregunta es, además de dedicarse al problema principal, estén atentos, y siempre la otra pregunta, ¿algo más tiene esta persona? Esa pregunta siempre hay que hacérsela, por más que sea negativa la respuesta, hay que verificarlo. Por este modelo. Este gráfico, que supongo alguna vez lo habrán visto, tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Aquel concepto que habíamos dicho, que es el recorrido en el tiempo de un proceso que nace de un modelo de equilibrio, estoy bien, y por lo tanto antes de estar enfermo, ¿no? Un prefijo, significa antes, pacto, enfermedad, genio, generar, génesis, lleno de genes. ¿Ok? Estoy perfecto. Pero en algún momento caigo en desgracia. La desgracia pasa mucho tiempo, dependiendo de la sensibilidad y característica de la persona, hasta que dicen, oh, me siento mal, voy a consultar. Eso es variable. Voy a consultar, me miran, no sé, hasta que, evidentemente, el conjunto de signos y síntomas me dice, es esto. Y lo empiezan a tratar. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer? Hacer diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y limitar el daño. Por lo tanto, evitar esto, que es lo máximo, ¿no es cierto? Evitar la discapacidad o la recuperación, o sea, acortar el sufrimiento y el periodo de estado, que significa cuánto dura el problema, y llegar a una etapa de rehabilitación. Entonces tendríamos claramente un periodo prepatogénico y uno que acá hay una gran discusión entre los colegas porque aquí le ponen una raya y le ponen patogénico y acá pospatogénico, ¿no? Pero la convalescencia es parte de la enfermedad porque significa que me estoy recuperando. O sea, no me dieron el alta médica, pero bueno, pongámosle que corresponde a rehabilitar. Entonces, aquí claramente tenemos la prevención primaria, que busca que yo tenga un hábito saludable de vida o genere una protección específica. Por ejemplo, me vacuno. En el caso de que no, que de lo que vivimos todos, imaginarán que vivimos de eso, es cuando caigo en desgracia, ¿cómo responder a esta pregunta? ¿Qué tiene? En consecuencia, lo trato. Y muchas veces digo, bueno, ¿qué? ¿Todo el mundo se preocupa del tratamiento? No, me tengo que preocupar por esto. Tengo que definirlo. Si no, ¿qué le doy? O sea, acá empieza muchas veces algunas incoherencias que notamos en algunas jóvenes colegas que digo, le tiraré al tuntún o le daré todo el tratamiento por las dudas. Muchas veces digo, ¿por qué le das por las dudas si vos ya definiste el diagnóstico? Por las dudas y el paciente, no.
¿Por qué abusar? Así nos ha ido con los antibióticos. Por querer darle por la duda solo de mayor espectro para matar cierta cantidad de gérmenes cuando no lo necesitaba y generamos la resistencia antibiótica. Después ya no resulta con nada. Bueno, acá hay que ser coherente, como también delimitar el daño, saber la oportunidad, entender la historia natural de la enfermedad es en qué momento es más oportuno hacer tal medida que otra. Entonces, historia natural de la enfermedad, evolución de la enfermedad a través del tiempo, en ausencia de intervención o sin intervención por parte de la medicina. Dicho esto, y en esta línea de tiempo, les había dicho que cuando caigo en desgracia, empiezan a suceder eventos que intervienen. ¿Por qué me enfermé? Bueno, porque el huésped, el susceptible, ha permitido la enfermedad. A partir de ese hecho, tengo que comprobar que este huésped susceptible, que puede estar por el azar o que se expuso. A partir de esa exposición, empiezan a ocurrir cambios que, por lo general, no se perciben. Esto lo llamaremos una etapa subclínica. Sube por debajo, clínica, que significa que no se manifiesta con ningún signo o síntoma. Seguido a ello, evidentemente, en algún momento va a aparecer algo, que es como cuando uno, últimamente tengo que andar calmando la ansiedad de los pacientes que se tratan. El día uno que dice, bueno, vamos a esperar, vamos a tratar la fiebre y vamos a ver, pero no sabe lo que tengo, no. Sospecho, pero no puedo confirmarlo, pero vamos a hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que hago? Cubrir el síntoma para que no tenga tanto riesgo, y a medida que puedo definir esto con mejor precisión o con algún estudio complementario, llego a esto. Por eso la diferencia en la línea de tiempo entre la aparición de un signo y el diagnóstico. Siempre está. Puede ser 5 segundos, puede ser inmediata, puede ser 5 segundos, puede ser un mes, depende de quién te toque, además de la experiencia del observador. A partir de acá, obviamente, que existen síntomas, está la etapa clínica, la que está, hemos dicho, florida. Trasladado estas etapas de tiempo, más allá de la recuperación y todo, tenemos un conjunto de periodos que ocupan la línea clínica, en el cual tenemos que describir el periodo de latencia, el periodo infeccioso, el periodo de incubación y el periodo sintomático. Estos tiempos están más dirigidos al perfil de enfermedad que es transmisible, o sea, la que pasa de persona a persona, la contagiada, ¿no? El de latencia van a ver que va a compartir, tanto sea en la enfermedad transmisible como no transmisible, y que evidentemente se va a poder ver como si fuera esto, por eso están superpuestos, como si fuera un periodo de incubación. Pero lo han escuchado muchas veces. Me parece que estás incubando algo. Y bueno, ¿por qué? Estoy esperando que algo aparezca y luego suceda. Lógicamente que sería maravilloso siempre tener una enfermedad manifiesta, pero al conocer nosotros por la experiencia que existen cambios patológicos que ocurren de manera silenciosa, es lo que nos permite a nosotros, a determinadas edades, ir pidiendo por ahí una pesquisa, un screening o una búsqueda de, como se llama, el chequeo médico. ¿Por qué una persona va a decir que es médico? Quiero hacer un chequeo. ¿Por qué? Bueno, porque un varón que ya tiene más de 40 años, seguramente ya tiene hipertrofia. Por tanto, dice, voy a ver cómo ando, porque a los sintomas de edad que no. Cada escrito que a partir de esta edad pueden suceder algunos cambios, ¿no es cierto? O ver cómo está mi hígado, en un perfil de colesterol, le ver cómo funciona. Y a veces no es que va a aparecer un síntoma visible, sino que uno lo corta y hasta que destaque, ya es muy complicado. Pasa lo mismo con el cáncer, ¿verdad? Uno verifica, el más común para buscar el cáncer del cuello uterino, bueno, si hago un PAP, una vez que la mujer activa su actividad sexual, hago un PAP al año mínimo, ¿ves? O cada 6 meses. ¿Por qué lo recomiendo? ¿Para ganar plata? No. Para evidentemente buscar cambios, buscar la presencia de factores como el HPV o algún otro en el cual me permitan evaluar el riesgo de esa persona. Entonces aquí lo que queda claro es que esto muchas veces no tenemos la culpa. Doctor, ¿cómo no lo vio? No existía. Por eso la idea de la prevención. Por eso la idea de llegar aquí. Bueno, esto simplemente lo digo porque lo leo, no es ilegible aquí, pero en la pantalla lo van a poder ver. Está descompuesto por... Me gustó la lámina, que aquí de donde lo obtuve, pero van a poder leer algunas características de lo que se realiza en cada uno de los etapas. Lo que voy a explicar a continuación
tiene que ver y reforzar el elemento horizonte clínico, que también les va a servir a ustedes para ir coordinando su pensamiento clínico. El periodo patogénico, podríamos decir, está separado por un horizonte clínico en el cual está la etapa subclínica y la etapa clínica, como habíamos dicho. Entonces, en la etapa subclínica es una fase en la cual el agente en el que tengo contacto provoca cambios. Si lo llamo infeccioso, me está invadiendo, cosa que le daremos un término ahora. Esta etapa, si presenta algún síntoma mínimo o no reconocible o no incomodante de la persona. Y eso también depende de la sensibilidad. Muchas veces uno se pregunta, oye, pero ¿cómo no vino antes? Lo subestimé, no me molestaba lo suficiente. Y esto va a depender también de la variabilidad que cada uno tenga, no solo biológica, sino de comportamiento cultural. Hay personas que fueron criadas a palo y dicen, usted se lo tiene que aguantar sin llorar. Hay personas que aguantan, y ya llegan de última. Dicen, ¿cómo hizo esta persona para aguantar y llegar a este momento sin haber consultado aunque sea una vez? Y a veces uno se da cuenta y hasta se enoja. O siendo joven no se enojaba. Venís en el momento más complicado. Si hubiera venido en tal fecha, por ahí la persona no lo consiguió. Y esos aspectos tienen que ver también con el conocimiento y la sensación de riesgo. Y tiene que ver con la educación de la gente. Cuanto mejor formada está, los problemas seguramente se minimizan porque es mucho más anticipada la consulta. Cuando no perciben el peligro, y aunque mi frase cumple con la generalidad, también existe la estupidez humana, o los médicos como pacientes, que deben ser los peores pacientes que uno puede tener, porque también subestiman lo que ellos saben, contra lo que pudiera decir un colega. Cambiar de rol también es un inconveniente. ¿Ah? Entonces, es una etapa compleja por ese motivo, y en cuyo diagnóstico, bueno, a veces nos lo tropezamos. Por eso el tema de los famosos chequeos o de la medicina preventiva. Bueno, hacemos un par de días, porque nos ha pasado, de hacer para un familiar que tenía que hacerse un trasplante o una cirugía, hacer una recolección de sangre de sus conocidos, sus familiares, para ver quién iba a donar por los sanguíneos. Te topás con un problema, supongamos que no lo sintió, no saben cuándo le picó la bichuca, no nada. Y otras cosas más complejas, como un VIH positivo, pero no puede ser, digamos. ¿Y qué vas a ver? No duele, ¿cierto? Y así un montón de cosas que suceden en la etapa subclínica. Por eso la importancia de también pedir los antecedentes de la enfermedad actual o patológicos cuando uno tiene que relacionar la etapa subclínica o buscar el nexo. En el horizonte clínico, esa línea de tiempo que marca la diferencia entre tener y no tener. Entonces, ¿qué pasa superado el horizonte clínico? La etapa clínica, la que todos adoramos. Dice, bueno, este conjunto de personas presenta algo. Pues, alguna manifestación, un signo, dos signos, mínimo, máximo, pero tiene. Entonces, eso es lo que me ofrece el comprender esto y diagnosticar. Y lógicamente va a pasar esa línea de tiempo dependiendo de su experiencia. Esto quiere decir cuántos más veo, cuántos menos no. El otro día me preguntaban, ¿a dónde irías si te pasa esto? Y bueno, buscaría el lugar donde más veces han visto los casos, porque más experiencia tienen para atacarlos, ¿verdad? Si no iría a un lugar, por más que sea un fenómeno, que buen tipo el médico o el equipo, de bueno, ¿dónde vivo más? En tal lugar. Aquí no, está la mayoría de los que lo vean. Entonces aquí la etapa clínica es muy importante, que la reconozcan, cómo evoluciona, cómo se complica, cómo se recupera. Entonces, entender la historia natural interrumpida por las acciones médicas es clave, y lo están aprendiendo, supongo, ahora en semiología, ¿no? O cuando van ya no vuelven a ver al mismo paciente cuando van la segunda semana de práctica. ¿Se cuenta con los mismos o no? ¿Sí o no? A veces no. ¿La mayoría se queda? ¿Están? ¿Cambian permanentemente? Ese es un tema, porque sería interesante que pudiera alguno seguir a alguno y irse a la consulta externa y decir, le dieron el alta, pero los citaron de la consulta externa a ver cómo le fue, ¿no? Una cosa es la historia clínica de internación y otra de ambulatorio muchas veces, si no están pegados, ¿no? Es una pena eso porque sería interesante saberlo. Pero ustedes pueden preguntar, si después cuando al residente, al interno o al médico de planta, al titular, dice, che, ¿cómo le fue a este paciente? Mira, evolucionó así, para que vos puedas comprender, ustedes, yo, cualquiera,
¿Cómo le fue? ¿O qué hizo? Si no lo ven, ¿no? Etapa clínica. Las enfermedades transmisibles entonces son las que mejor explican el modelo y son un conjunto de manifestaciones provocadas o a consecuencia de la producción de una infección que lo vamos a tomar como una invasión o multiplicación de un agente vivo en un huésped susceptible. Eso es una infección. Hay un término intermedio que se llama infestación, ¿no? Que, bueno, en mi época se lo tomaba como una infección de un parásito, ¿no? Al fin y al cabo es una infección, ¿cierto? Y esa invasión, cuando se manifiesta, puedo confirmar, o el aislamiento del agente biológico me permite confirmar que es una enfermedad transmisible. Ahora, ¿por qué es transmisible? No por la existencia de un bicho, sino porque este agente puede ir hacia otro huésped. Entonces, al saltar a otro huésped, provoca la enfermedad, ¿verdad? Y por eso es transmisible. Por esa razón es transmisible. Infestaciones, mencionado, enfermedades producidas por el ingreso, ¿no?, al organismo humano, no ingresan, pero permanecen en la superficie. Hay enfermedades que ocurren así, hay ectoparásitos, por ejemplo, ¿no?, pedículos, piojos, ¿verdad? O en sarcóptes, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hacen tunelcito, el que hace rascar, bestia, a los perros y a ustedes también, pero no es una enfermedad grave, es simplemente por falta de higiene. Tuviste la oportunidad y bueno, tenés que usar el jabón Sarnol, que se llamaba así en mi época. Nos pasó una vez con un animalito que mi papá encontró, le dio pena, se lo regalaron a mi paciente, tenía Sarnol todito, salimos todos, mi mamá estaba que volaba, ¿qué trajiste, Mario? Un animal sarnoso. Bueno, lo curamos todo, pero fue una de cepillarse con eso, parecía una piedra pome el jabón ese, pero nos curamos. ¿Por qué pica? Bueno, hace una reacción antígeno-anticuerpo en la piel, hace tunelcitos, la piel de arriba se muere y bota en la casa. ¿No? Hace como cava por debajo de la dermis, ¿no? Hace por eso. Bueno, y al otro, obviamente, pedículos hominis, que hay dos, ¿no ves? El capitis y el pubis, ¿no? Ya se entenderá, ¿no?, por qué va a cada lado de eso, ¿no? Por la localización. ¿Okay? Los ectoparásitos, por lo general hematófagos, se alimentan de la sangre y, bueno, dan esas reacciones inflamatorias o hacia manifestaciones alérgicas. Y las enfermedades también, llamadas infectocontagiosas, para un epidemiólogo son transmisibles, pero en general clínicamente se llaman infectocontagiosas, aquellas que se pueden trasladar de persona a persona. Esas son enfermedades transmisibles. Hay que tener en cuenta que se dejan en algunos casos algunas vías de transmisión afuera, como pasa, entre comillas lo digo, esto no, para mí es una enfermedad transmisible, porque dicen, no es contagiosa, sí, yo lo sé, pero bueno, directamente es una enfermedad infectocontagiosa. Por eso a veces a los epidemiólogos nos gusta hablar de transmisibles y no tanto de infectocontagiosos. Hay que compartir el concepto, pero quédense tranquilos que me quedo conforme con que si hay un agente vivo es una enfermedad transmisible o infectocontagiosa. ¿Queda claro? Pero para que no se vuelvan locos, por eso puse la. Entonces, infección, habíamos quedado, invasión y multiplicación en el huésped. Colonización, ¿no?, es otra cosa. Colonizar significa presencia en una superficie de un huésped, pero no provocando una respuesta defensiva o inmunitaria. Eso muchas veces se termina adoptado como un elemento, además de colonizar y reproducirse, con contaminación. Entonces, puede haber superficies contaminadas, biológicas o no, por la presencia de la gente, y en el caso de ser un huésped, nosotros, si no provoca esto, está colonizado. ¿Tenemos áreas del cuerpo colonizadas o no? Sí, lo que llaman ahora microbiota, para mí la flora microbiana, ¿verdad? ¿Ah? Hay territorios colonizados y hay territorios estériles, ¿cierto? El territorio más amplio colonizado se llama piel, el órgano más extendido del cuerpo, ¿no? Está una epidermidis ahí, claro. Cuando se provoca una solución de continuidad puede ser mucho ruido. El otro lugar es el lugar más sucio, no este, aunque ustedes no lo crean. Colon terminal tiene, pero la boca es terriblemente peligrosa.
me preguntaban, ¿una mordedura humana puede causar? Depende a quién le muerde y qué tenga en la boca, ¿no? Y no solamente por lavarse los dientes. Recuerdo una tía mía que era profesora de la facultad, dermatóloga, me quiso comenzar a ser dermatólogo. Me la gané una fortuna, pero no importa, no me gustaba ser clínico. Pero bueno, después mi prima hermana, su hija, dermatóloga, y su hija de ella, dermatóloga, 3 generaciones de dermatólogos. Y ella me preguntaba, encontré estas, me dice, encontré lesiones herpéticas, pero de herpes simple 2. En esa época era herpes simple 2, debajo del ombligo, herpes simple 1, arriba del ombligo. Me mira y dice, escuchame las cosas. Las costumbres sexuales han cambiado mucho. ¡Ay! Se salió ruborizada por esa situación que uno era netamente una enfermedad de transmisión sexual, el herpes 2, y el herpes 1 era para arriba, la famosa boquera. Pero cuando cayó la Gordi, era un poquito de sobrepeso la tía, la que no me permitía dejar un solo granito, me hacía cada vez que iba a salir para tomar café, era que pasé por acá, por el consultorio, me metía esos aparatos que tienen para apretar y me salía con el cutis. Pero dolía, bueno, encantadora la dona. Colonizar. Por eso hablaba de la flora normal, que es un mecanismo que biológicamente... ¿Quieren ver el aire? Por favor. Sí, bueno, hablen, porque si no, sangre, ¿no? Y si me ven transpirar a mí, obviamente. Si no, se van a asar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la flora, si es un elemento, estamos colonizados, infectados, por si acaso, la presencia de la gente en superficie o en un lugar en el cual para nosotros sería un efecto simbiótico. ¿Saben lo que es una simbiosis, no? Es una convivencia amistosa en la que nos beneficiamos los dos. Por si acaso la flora nos protege de otro bicho. Y muchas veces hay que tener en cuenta que la acción médica puede provocar un desbalance y generar que ese agente que no era patógeno se transforme en un problema patógeno porque predomina. O sea, hay un control. Esta flora siempre funciona siempre que la superficie no tenga lesión o solución de continuidad. Y el efecto contaminante, la presencia de la gente, por ejemplo, como verán aquí, lo contaminado tiene que ver con elementos inanimados, a los que llamaremos, no sé si lo han visto la palabra, fomite. Pero vamos a ver en transmisión de enfermedades. Instrumentos, como verán, todos son la contaminación sobre presencia del vivo, pero en una superficie inanimada. Contaminada. Alimentos también. De acuerdo a la presencia o no de una enfermedad epidemiológicamente, la llamaremos una enfermedad novedosa o emergente, nueva enfermedad. Pero el término nuevo hay que aclarar que no significa que nunca antes existió, sino que como tenemos nuestra teoría de persona, lugar y tiempo, el lugar también hace que algunas cosas que nunca nosotros vimos no sean una enfermedad, pero cuando aparece, se transforma en una enfermedad emergente. Acá me preguntaban, ¿y el chikungunya, doctor, qué enfermedad novedosa? Si usted me pregunta, antes del 2014, yo le puedo decir 0 casos de chikungunya a nivel américa. Continente americano, 0. Continente, no isla, ¿no? Porque hay que contar que tenemos 2 territorios insulares en la Polinesia. Uno lo tiene Ecuador, Galápagos, y Chile tiene la isla de Pascua. Están en otro continente, pero... O sea, el virus, por ejemplo, el chikungunya y el Zika, la mayoría dice, son nuevos. No son nuevos. Uno del año 59, otro del 62. O sea, son antiguos, se conocen hace mucho tiempo, pero no lo teníamos acá. Entonces, una enfermedad, cuando se hace presente o cambian de zona, puede transformarse en una enfermedad emergente o nueva para nosotros. Puede ser nueva para el mundo, pero nueva también de acuerdo a la variable lugar. Emerge, es como una emergencia. Salió de la nada. Ahora bien, puede ocurrir también que un problema sea controlado, epidemiológicamente, sepamos más o menos cómo está, bueno, no causa tantos problemas, pero de vez en cuando le gusta venir a fregar, a molestar. Entonces esos son las enfermedades reemergentes. Es como reincidir, volver.
con la frente marchita y vio la canción, reaparició. O sea, si realmente que ya la conocíamos, en algún momento fue conocida. Y volvió. Usted me pregunta, enfermedad emergente, bueno, la más famosa que se puso ahora en los últimos 2 años, sarampión. Una enfermedad controlada por vacuna, inmunoprevenible, en este caso las enfermedades prevenidas por son inmunoprevenibles, esa es su categoría, controlada, 0 casos, durante 29 años, ¿cuántos saltó? Usted me dirá, ¿por qué? Bueno, hay un conjunto de factores componentes, sobre todo la baja cobertura de vacunación, provocada por ciertos elementos que dejamos de hacer bien, que es hacer campaña, con la excusa del COVID dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, nos dedicamos mucho a no hacer la enfermedad y nos olvidamos de todo el mundo. Por eso hay muchas personas que por culpa de esa pandemia fallecieron y no recibieron tratamiento oportuno y se complicaron. Nadie quería operarte, o nadie quería tener nada, no, te puedo contagiar de COVID, no quería ir al especialista. Los flacos tienen tal problema, tenés que venir al hospital. Las enfermedades emergentes son las que posteriormente le daremos un valor a los casos nuevos, a la nueva incidencia, previo a su ausencia o control de los casos. Y bueno, llegamos al meollo del asunto, la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es un conjunto de pasos, de labores que debería hacer cadena, que me conducen a la aparición y el entendimiento de cualquier problema de enfermedad, sobre todo la transmisión. Aquí voy a relacionar factores que tienen que ver con el agente, con el huésped, y en algunos casos con componente ambiental o biológico, pero preferentemente del agente y del huésped. Y aquí tienen el mismo esquema que van a encontrar en el mismo PC2, lo van a encontrar aquí. Vamos a hablar de los agentes, vamos a hablar de lo que es la cebolla, de la puerta de salida, de la transmisión, de la entrada y de la susceptibilidad del huésped. El agente, seguramente, ya lo hemos hablado mucho, que siempre me lo han visto, bueno, biológico o no biológico, cualquier factor, vivo o muerto, vivo, sustancia química, física, radiación, lo que sea, cuya presencia, excesiva o no, en determinado tiempo, dosis, pudiera provocar enfermedad. Lo más básico es ser biológico, ¿no? 4 categorías, no hay más, supongo. Bacteria, hongo, virus, parásito. Los otros ya son particularmente especiales. O es un químico, o es un físico, o algún mecanismo mecánico físico que está dentro de la física que me provoca un daño, pero es un agente. Por ejemplo, uno dice, tuvo una escoriación, se cayó toda la espalda. Es una quemadura, entre comillas, pero es una abrasión de la piel, un mecanismo físico, un roce y desprendimiento del epitelio superficial. ¿Quién no lo ha tenido, verdad? Es un mecanismo físico. Se infectó de otra cosa, pero inicialmente el mecanismo que inició fue un agente no biológico. Y aquí obviamente ejemplos varios, pero sí estos, la mayoría debería conocerlo, porque esta materia debe cursar, ¿no es cierto? Por lo menos lo más básico lo tienen que saber. O recordar, o ver. Hay dos ustedes aquí que no pueden dejar de ver, por ejemplo. Este hongo, sí o sí, cambia el Nicans de cajón, hay que conocer. ¿Ah? Virus de estos toditos, menos este que no somos africanos, los demás de cajón. No pueden dejar de reconocerlo. Esta no, porque la tiene más o menos la europea, pero es la encefalitis espongiforme de las vacas, llamado enfermedad de las vacas locas. De aquí, migrocolia seguro, Staphylo aureus seguro, Yersinia pestis no tanto, Mycobacterium tuberculosis de los protozoarios, Entamoeba histolítica, es una ameba, ¿cierto? Giardia, otra parecida, o el Plasmodium, parásito, ¿no? Protozoario, o los metazoarios, ¿no? Mercator americanum, a tanto, Tenia solium, sí, ¿no ve? Tenia colar, gusano largo, ¿verdad?
famosa frase cuando ves un tipo que come como desgracia y no engorda, es que tenía un alien, tenia, ¿no? O láscaris. Seguramente entre los nemátodos, ¿no? Es más frecuente en la infancia. Muy particularmente tienen un signo, un síntoma del paciente que es el escozor anal. Bueno, el hongo este es muy frecuente porque está en mucho contacto con nosotros, los otros son menos frecuentes. Bueno, la rickettsia fue un problema porque están aquí, bueno, no se conoce la bacteria, nos peleamos con bacterias, los virus como ya dije. Y bueno, los otros son no biológicos, pesticidas, agentes químicos, físicos, calor, luz, radiación, ruido, fuerza mecánica, presión, transpiración. Recuerden esto, ya lo hemos dicho, básicamente. Cambio de temperatura, el agente químico, el agente mecánico, incluido lo químico, lo farmacológico, no solamente lo tóxico. ¿Okay? Ahí discutiremos teratogenia y atrogenia, que son factores nutricionales, pero tienen que ver con ingreso de nutrientes, psicológicos, estrés y depresiones sociales, son los que complementarían nuestro menú de agentes. Y obviamente el factor ambiental que lo deben estar pasando por la materia, lo pasan el semestre que viene, no sé cómo será esto, pero clima asociado a fauna, a factor socioeconómico. Nosotros, quizás, el elemento que aprendemos más, obviamente, que es el ser humano, el mismo animal vivo, no podemos tener, porque fue el portador, que evidentemente permite o puede permitir que un agente ingrese y se aloje en el mismo. Eso es un huésped. Después veremos qué tan susceptible o no, o cómo le digamos. Este huésped encuentra una forma de entrar, o de ingresar en alguna parte del organismo y genera un proceso que se conoce como infección. Cuando no produce algún efecto, podemos estar en presencia de un periodo de latencia, pero esto no ocurre con los agentes biológicos, al que llamaremos periodo de incubación. Aquí lo llamaremos periodo de latencia. Yo le voy a explicar ese término más adelante. Entonces, la infección como definición es entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso. Fíjense, en lo que voy a decir posteriormente, que la mayoría de la gente dice, acá se infecta. La gente dice infección por enfermedad. Eso en medicina no es realmente cierto. Estás infectado con su especie enferma. ¿Okay? Después vamos a ver las características. Entonces, el elemento, la sola presencia de la puede ser contaminación, si es superficie, o colonización, si se está con la gente. ¿Cómo encaramos esto? Primera propiedad epidemiológica de un agente, infectividad. Su capacidad para alojarse en un huésped. Repito, no está enfermo todavía. Pudo entrar, o sea, puede haber, como pasó con el COVID, mucha gente infectada, pero pocos enfermos. ¿Qué significa esto? Que puede ingresar y básicamente hay una cantidad de partículas antigénicas por las cuales este agente está casi infectado. Perfecto. Además de esto, cuando la cosa no viene bien y está el juego entre nosotros y el agente, se provoca la patogenicidad. Entonces aquí la diferenciación que la gente dice, es una infección, pero no está enfermo. ¿Cómo es esto? Una cosa, ya dije, es infectividad y otra cosa es patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? La capacidad que tiene ese agente de ser más o menos patógeno. Si no caemos enfermos de todo, infectado tiene enfermo. No es cierto, se lo comprobó con el clorado, no es cierto. Entonces, cuando medimos, cuando a veces me preguntaban en lugar de es un agente muy infeccioso, pero no tan patógeno. ¿Qué era lo que más nos asustaba? No conocerlo bien, la cantidad de infectados. Entonces, esta patogenicidad tiene, además de ser una propiedad de la gente, depende de la capacidad de daño, pero además ese daño lo puede provocar por el soma
cuerpo del agente o por otra razón. Produzco algo que me daña, una sustancia que se la conoce como toxina. ¿Conocen algún ejemplo de algún agente que provoque toxinas? Botulino. ¿Qué más? Tetánica. ¿Cuál? Toxina tetánica. Es la misma. ¿O no? ¿Tiene algún parentesco? Correcto. Uno es tetánico y el otro botulino. Clínicamente dan dos efectos clínicos neurológicos, pero tenemos que aislarlos. Se llama tetanismo a la hipercontractividad del músculo, ¿no? El botulismo da todo lo contrario, ¿no? Altera la placa neuromuscular, uno la hipercontrae y el otro, el botulino, flácido, se llama parálisis flácida. Y el tetánico, la cara del guasón, si alguna vez les toca cosa rara, porque existe la vacuna, o sea, es una catástrofe, no se fuese un tétano humano, porque tenemos muchas posibilidades de ser vacunados y estar en el lugar donde es lo que hay tanta probabilidad muy baja en las sociedades existentes. Cada tanto aparece el de cáncer, cuando está renovada su protección tetánica, puede ocurrir. El botulino está dentro de un grupo de enfermedades y la fuente más frecuente es un alimento. Todos los espaguetis, conservas, donde este grupo de agentes produce la toxina. Es decir, que la toxina sería asumir como una sustancia que actúa en el lugar o mal. Una hormona se produce en el lugar y no afecta a mal. ¿Conocen algún otro más muy famoso productor de toxina? No es famoso, ¿eh? Dos famosos, famosísimos. El agua. No. ¿Qué le parece una más conocida? ¿La E. coli le suena? Hay 5 variedades. Sí, señor. La enterotoxigénica existe. La enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la E. coli flat, y el otro, estreptococo beta hemolítico grupo A. Hipercontracción, que tiene que tener la mano, porque es la primera causa de un signo clínico que lo van a ver en cardiología, que es la famosa valvulopatía, o por estenosis y por insuficiencia. Primera causa tiene reumática. ¿Quién la produjo? Estreptococo beta hemolítico. ¿Dónde estaba? En la garganta. Liberó toxina, dañó, se produjo una endocarditis, físico o no, dejó vegetaciones. El paciente tiene un soplo, ¿no? O tiene un reflujo. ¿Qué pasó? Le causó daño, le dejó negativo. Ok, toxina. ¿Qué otra más? Cólera. Antivibrina toxina. Antivibrina toxina. Arriba no. Patogenicidad. ¿Qué condiciones más? Recuerden, para producir una enfermedad no todos se enferman y dependerá también de nuestras condiciones de dejar o no que esa patogenicidad resulte. ¿Qué le dije yo el primer día? La variabilidad. Entonces, la exposición a un agente patógeno no significa que la misma dosis y los mismos tonos nos dé a todos por igual. Entonces recuerden que hay personas, poquito, nada, poquito, mucho más y muy seguro. O sea, hay variabilidad. La patogenicidad dependerá también del factor humano. Un término que es la tercera propiedad, dijimos, infectividad, patogenicidad, la maldad. Cuando el término está mal relacionado a los virus, la virulencia. La virulencia siempre es un término malo, de malo. ¿Por qué malo? Porque la virulencia, como tercera propiedad de los agentes, es la que me dice cuántos casos graves y mortales tengo. Entonces, cuando me dicen esa información, me dicen, doctor, hay 10.000 casos de esto. A ver, mostrame. ¿Cuánto está internado? Ninguno. Está todo atendido en el laboratorio. Uno de 1000. En muchos casos. Estamos en la situación política. En cambio me dicen 10. Hay 10 casos de esto. Están todos internados en terapia intensiva con respirador.
Son 10 nada más. Entonces hay que mirar las características que tiene su agente. Tiene efectividad, tiene patogenicidad y tiene virulencia. Hay que combinar esas características para que no haya alarma cuando no se la necesita o haya alarma cuando necesita. Hay que entender esto y esta es la parte epidemiológica. En medida en que el número de casos es graves en proporción con todos los que se enfermaron, ¿verdad? La virulencia. Una forma indirecta de medir la virulencia es a través de la letalidad. Como les dije también, hay términos que en el lenguaje común son sinónimos, pero mortal y letal en medicina o en epidemiología no es lo mismo. Mientras uno mide el hecho de morir, la letalidad mide la capacidad de una enfermedad de matar o el riesgo de morir por una enfermedad determinada. La construcción del indicador es diferente. Porque la condición del denominador es que vos cumplas con el riesgo. Si no es el riesgo de asumir la enfermedad o de morir, sino es el riesgo de morir estando diagnosticado padeciendo esa enfermedad. Lo vamos a explicar más adelante. La virulencia es el componente con el cual vamos a terminar la clase de hoy, en la cual vamos a poder describir las 3 características más importantes de una gente. Si yo les hice una pregunta al azar, después de haber vivido la pandemia en vivo y en directo, ¿cuál de estas 3 características les suena la más importante del SARS-CoV-2 como virus? Las que vimos. Efectividad, patogenicidad y virulencia. ¿Qué les parece? La gente común seguramente ve por uno, pero ustedes más o menos, ¿qué se imaginan? No se preocupen, no estamos aquí hablando, simplemente estamos compartiendo para que no sea un colegio unidireccional. ¿Cuál de las que se queda? Efectividad, patogenicidad o virulencia. ¿Cuál es una de las 3 la más destacada para el virus que provoca el COVID-19, SARS-CoV-2? ¿Perdón? ¿Virulencia? Ok, ¿quién va con él? ¿Quién va con virulencia? ¿Alguien lo apoya? 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Los otros qué dicen? No levantan la mano, no están con él. Si yo le digo que el 20% manifiesta la enfermedad, su teoría se cae. Lo que más destaca de COVID es la infectividad, porque la patogenicidad sigue siendo baja. Si le digo que cada 100 que se infectan, 20 se enferman, es muy bajito. Su afirmación sería correcta si fuera más amplio, pero de ese 20, el 5 se complica, entre ese 3, entre el 5 y 3, la mitad de ese 5 se muere. 50%, claro, pesado, pero solamente por un aumento. ¿Por qué fue un problema para todos? Epidemiológicamente por una razón principal. Primero, desconocido, como todo al principio, no podíamos definirlo bien, nos costó mucho ajustarlo. Y 2, que esa infectividad, a pesar de ser un concepto de decir, bueno, no es patogénico, pero eran tantos los infectados que fueron todos juntos a hacerse atender. Entonces, si vos tenés 10 médicos, vienen 1000 tipos, no vas a ver. Pues alguno de los infectados que se enferman te complicó la vida, que te saturó. ¿Me hago entender? El concepto epidemiológico, lo que más destaca el SARS-CoV-2 es su capacidad infectiva. Se adaptó a todo. Cosa que sus otros hermanos coronavirus no pudieron, porque eran de época fría, más que todo como la gripe y los virus influenza. Pero le agradezco la respuesta porque hay que intentarlo. Yo lo felicito. Siempre hay que poner un argumento. Y hay que tratar de defenderlo. Yo defiendo el mío. Para mí la efectividad más alta. Cosa que otras no te permiten. Por eso si no iríamos con la cantidad, no siempre la cantidad de calidad. El tema del cáncer, al ser una enfermedad no transmisible, es una enfermedad no transmisible, lenta, digamos, no podíamos, como no tiene un mecanismo de transmisibilidad o de manifestación, el término de efectividad no le cabría. Sí de provocar un daño, pero no le podíamos dar esa particularidad. ¿Qué va a ser particular?
Si es por un virus, bueno, puede ser, pero por ejemplo, VPH, el papiloma humano, de las 60 serotipos que puede haber, ponele que 5 o 6 son los que tengan mayor relación con, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. No son todos. Eso no podría acompañar. Ahora, sí podríamos quizás usar la ambulancia para cuántos problemas tienen que morir. Pero sí hay problemas de salud, los cuales la letalidad nos ayuda mucho. Porque la letalidad es un indicador de pronóstico. Vamos a un ejemplo. Yo tengo una pandemia, no necesariamente infecciosa, pero inflamatoria, obstructiva, con el recorrido del conducto de Wilson y el Toledo. Si estás en una de la viabilidad principal, y la está el fin de Leodi, que es el jueguito pasa en el destino, segmento 2 del poder, ¿cierto? Este aquí, que no es lo mismo tener la versión edematosa que la versión de cromolar. Vos lees epidemiología, 10% de hematosa de letalidad, 10 de cada 100 casos, y la otra 90. Ahora lo que siempre digo, que vas a morir si te toca la hematosa y la probabilidad es baja, pero puedo caer en el 10 sí, pero puedo morir. Lo mismo que la micromolar, tengo mucha chance de morir. Pero si caigo en el 10 y me salgo, ¿quién me va a decir? Sobre todo, milagro, qué sé yo. Pero la probabilidad está. No puedo afirmar el 100% nunca. Pero si tengo que dar pronóstico, tengo delante de la familia, confiada, su paciente en terapia intensiva, luchando por su vida, con una pancreatitis micromolar, que le digo, mire, tiene un alto riesgo. Bien, alto riesgo, está. 90 a 10. No estoy diciendo que son buenos, tiene un alto riesgo. Y esto lo transmito aquí para ir cerrando para ustedes. Ojo con la garganta. Con el guitarreo, cuando uno aprende o cuando uno escucha. Cuando uno cree que sabe medicina. Hay que ser lo suficientemente mental, sobre todo cuando un paciente está internado. Todo puede pasar, sí, mínimo más. Si no, en caso que, no es mi caso, pero lo viví porque estuve cerca, de una persona que se vino a operar un uñero y el mundo muere. Porque era alérgica a la anestesia local. ¿Qué le digo? Por favor, 45 metros tiene su casa vendado, se va a ir con una botella, con una venda protectora del dedo, no se preocupe, un uñero grande. Le aplicaban la anestesia, tuvieron mala suerte, entraron en la arteria, no para ver. Era alérgico y además la acción de ese anestésico local, nosotros en el anestésico local, si cuando lean y les toque farmacología cardiovascular, eso no tiene. Así que doble premio de información. Entonces, cuando uno piensa, tiene que ser correcto. Ha pasado muchas veces. Por eso, cuando uno dice, vamos a hacer el protocolo, nada de estar canchereando. Si sale bien, lo aplauden, todo. Y ustedes también, el doctor no me dijo que se complicó, pero usted dijo que iba a salir todo bien. Eso es una cosa. Entonces, no se buscan un problema, sean cautos, escuchen y sepan lo que van a decir. Es más fácil que lo digan. Entonces, mi padre, que era cirujano, y lo de cambio, decía, ay, lo pequeño como si fuera grande. Entonces, explicar todas las cosas de esa perspectiva. Doctor me dice, la variabilidad, la letalidad varía. ¿Okay? Entonces, la semana que viene, lo que vamos a seguir desarrollando son los otros eslabones de la cadena que nos permitan establecer toda la parte descriptiva que uno quiera relatar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Dudas? Ok, como TC2, por favor, le echan un vistazo.